Hola, buenos días a todos. Como ha dicho la compañera, mi nombre es Luisa Vera y soy la responsable de un grupo de investigación de aquí, de un departamento, el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. Tiene un nombre muy largo, pero bueno, no se asusten. Yo voy a intentar explicarles un poquito lo que yo he llamado mi presentación la riqueza oculta en las aguas residuales, ¿vale? Voy a empezar un poquito a explicarles de dónde salen esas aguas residuales, pero claro, yo antes que nada, yo quería saber un poquito qué es lo que saben ustedes, para yo saber de dónde partimos. ¿Ustedes, esta imagen les suena de algo? La han visto en clase, ¿verdad? Vale, les han hablado del ciclo hídrico natural y ustedes saben que el agua que tenemos en el mar se evapora y el agua que está en los ríos condensa en las nubes y es lo que nos da la lluvia que hemos tenido estos días y cómo hay un ciclo natural, ¿verdad? Y nosotros de esos ríos o de esas aguas subterráneas, en el caso de Tenerife y de algunas islas Canarias, pues podemos sacar el agua que utilizamos. ¿Ustedes sabían que en Tenerife, por ejemplo, ven el mapa de Tenerife que les he puesto aquí? ¿Conocen el Tenerife, verdad? Bien, todo esto que ven, esos puntitos rojos y esos puntitos azules, son o galerías de donde vamos a extraer el agua que hay en el subsuelo, debajo de nuestros pies. Hay unas grandes bolsas de agua que esa agua se ha ido almacenando a lo largo de los años y nosotros lo que hacemos es como si fuera una mina, podemos extraer ese agua para poderla utilizar en casa. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos la posibilidad de hacer estas excavaciones en la montaña, en las rocas, podemos hacer a través de pozos extraer las aguas. Y estos puntitos azules que ven aquí son pozos que hay en las costas, muy cerca de la costa, en las zonas bajas de la isla, que es de donde también podemos sacar agua. Pero ¿alguien sabe de otro sitio donde podamos sacar agua? Del mar. Del mar. Para eso utilizamos membranas, unos filtros especiales que van a retener las sales que hay en el agua del mar y nos va a permitir tener agua, agua que podemos utilizar en casa. De hecho, Santa Cruz, Adeje, Arona, toda esa zona, una parte importante del agua que recibimos en casa procede de estas grandes instalaciones. Estos son sistemas de ósmosis inversa, donde están alojadas en estos tubos que ven aquí esas membranas que nos van a permitir filtrar el agua. Pero en Canarias, en muchas zonas, también en el norte de la isla, aquí en Tenerife, tenemos agua subterránea, pero que no es de muy buena calidad y tiene muchas sales disueltas. Entonces, para que la podamos utilizar, podemos usar otro tipo de membranas diferentes para poder retener esas sales concretas que le dan mal sabor al agua y que pueden ser problemáticas desde el punto de vista de la salud. Bien, y otra pregunta, y esta es importante y de aquí viene todo lo que yo voy a hablar ahora. Nosotros usamos ese agua en un montón de cosas, ¿vale? La usamos para que beban nuestras mascotas, para beber nosotros, cocinamos, limpiamos en casa, regamos los campos, la usan la industria. Esta es la refinería de Santa Cruz, cuando todavía estaba funcionando. Pero claro, todos esos usos, ¿ustedes qué creen que le hacen al agua? El agua. Uy, no les oigo bien. El agua se va a llenar de impurezas, ¿vale? Y entonces vamos a tener lo que llamamos aguas residuales. Para nosotros definimos las aguas residuales como aquellas que proceden de las actividades que hacemos. Nosotros podemos hacer actividades en los núcleos urbanos, es decir, en los barrios, en casas, en cafeterías, en restaurantes. También en la industria usan el agua, por ejemplo, imagínense que vamos a hacer yogures, pues para limpiar las instalaciones, pues necesitamos agua y ese agua va a dar lugar a aguas residuales. También en la agricultura, en la ganadería y en todos esos procesos le vamos dando impurezas al agua. También tenemos aguas residuales pluviales. Por ejemplo, el otro día cuando llovió muy fuerte, nuestras alcantarillas, en algunos sitios se han saltado las tapas de las alcantarillas, ¿verdad? Y ha costado un poquito que algunos coches circularan y ha dado problemas en el tráfico y demás. Porque cuando llueve, el agua que llueve arrastra arena, limpia las calles y todo eso acaba también en las redes de alcantarillado. Por eso hablamos de aguas residuales pluviales. Las aguas que salen de la industria después de ser usadas es lo que serían las aguas residuales industriales
Y cuando tenemos, por ejemplo, establos, ganaderías, lecherías, el hecho de limpiar los establos o las salas de ordeño que necesitamos cuando ordeñamos las vacas o las cabras para hacer nuestra leche, nuestros quesos, nuestros yogures, pues todas esas aguas cuando las limpiamos también van a dar lugar a aguas residuales, porque estamos llenando nuestra agua original de impurezas. Pero las más importantes o en las que trabaja el grupo de investigación en el que yo estoy, se centran en las aguas residuales domésticas, ¿vale? Que son las que nosotros vamos a generar en casa. Nosotros ponemos la lavadora y ese agua que expulsa la lavadora acaba en algún sitio. El agua que usamos para limpiar los platos también va a acabar en algún sitio. Las aguas cuando nos duchamos, cuando bañamos a los bebés, como en esta fotografía, cuando visitamos al señor retrete también van a acabar en algún sitio, en las cafeterías, en los restaurantes. Nosotros vamos generando aguas residuales. No sé, ¿saben dónde acaban esas aguas residuales? En el mar. Sí, lamentablemente muchas de ellas acaban en el mar. Pero por suerte las cosas están mejorando, ¿vale? Y yo vengo a contarles un poquito cómo se está trabajando para mejorar esa situación. ¿De acuerdo? En el agua, no sé si lo saben, pero en el agua residual hay un montón de cosas estupendas. La verdad es que viendo esa foto no lo parece, ¿verdad? Eso es un agua residual. Un agua residual procedente de los hogares, de cualquiera de nuestra casa. Eso es lo que va a salir al final y lo que vamos a recoger aguas abajo, ¿vale? Digo que en ese agua hay un montón de cosas interesantes que podemos utilizar. Tenemos ahí la materia orgánica. Cuando nosotros vamos al baño, hacemos pipí y popó, es lo que hay. En el popó van un montón de microorganismos. De hecho, cuando ustedes están malitos del estómago, normalmente los llevan al médico y les dan unas cositas para que recuperen la flora bacteriana, ¿vale? Eso de la flora bacteriana son un montón de bacterias estupendas que hay ahí que nos ayudan a extraer de lo que comemos todos nuestros nutrientes y que se quedan en el estómago y luego los expulsamos aquellas cosas que no necesitamos. Pero ahí todavía queda mucha materia orgánica, cosas que podemos utilizar, ¿vale? También tenemos, cuando hacemos pipí sobre todo, en la urea, en la orina, van un montón de proteínas. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una salchicha. A todos les gustan los perritos calientes, ¿verdad? Ah, sabía yo, son de los míos. O una hamburguesa. Vale, pues en esas proteínas que nosotros estamos comiendo, el cuerpo necesita una cantidad, pero todo lo demás que no necesita lo soltamos con la orina o al hacer las heces, los popos, ¿vale? Y todo eso acaba en las aguas residuales. La verdad que lo estoy poniendo de una manera que no apetece mucho, ¿verdad? Suerte que están ahí, no la huelen, ¿eh? Luego también podemos tener, como usamos jabones para lavar la ropa, para lavar los platos, también aparecen ahí bases jabonosas. Y en muchas de esos jabones se hacen con compuestos almidonados, unos compuestos orgánicos que son muy interesantes. También aceites, hidrocarburos, aparecen ahí porque cuando limpiamos, pues hay aceites que cuando limpiamos la sartén acaban ahí, sales que están ahí en el agua, también se van produciendo gases. El metano es un gas muy interesante porque el metano es combustible, ¿vale? Lo podemos quemar y producir energía con él. Y luego hay una cosa interesante de las aguas residuales, y es que como nosotros, la media, esto que tenéis aquí, son 132 litros por habitante y día. Esto es la media. Cada uno de vosotros, aunque no lo sepáis, entre el agua que utilizamos en los alimentos, en ducharnos, en lavar nuestra ropa, en todo lo que hacemos se hace una cuenta global y se divide por el número de habitantes y en Canarias salimos más o menos a 130, 132 litros que consume cada habitante al día. ¿Qué pasa? Que esto no es real, a lo mejor ustedes no consumen 130 litros, pero también se suma aquí lo de los turistas. Cuando un turista viene, gasta agua en la piscina, en la ducha, en tal, y entonces todo ese consumo también se suma a lo de los habitantes normales y nos sale esa cantidad, unos 130 litros por habitante y día. Y esto ocurre todos los días. Todos los días estamos produciendo este agua. O sea, esto es independiente de que llueva, de que no llueva, de que haya sequía, de que no haya sequía. Siempre tenemos esta cantidad de agua. Y eso es súper importante, con lo que les voy a contar. Aquí, por tanto, surgen muchas oportunidades para utilizar este agua residual. Esto que les he puesto aquí es una fábrica, es una instalación que va a transformar esas aguas residuales donde muchas se tiran al mar, las vamos a transformar en aguas que podemos volver a utilizar.
Estas que ven aquí son las aguas como se van transformando a medida que van caminando por esta industria, esta fábrica que limpia el agua, ¿vale? Una depuradora lo que va a hacer es limpiar el agua para que cuando yo la vaya a verter al mar, por ejemplo, ya no sea un problema. ¿Ven el cambio que ha habido? Ahora hay una cosa importante que les tengo que contar y que seguramente os contarán mucho en ciencia, y es el primer principio de conservación de la materia. Y es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo mágico de esto que yo trabajo. Y es que toda esa materia que yo voy quitando la puedo transformar en cosas interesantes. Por un lado, en el agua. Este agua, si yo ahora la vierto, ya no será un peligro. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar los peligros que pueden haber si yo esto no lo hiciera. Si no existieran estas depuradoras, los problemas que podríamos tener. Pero luego todas estas cositas que estoy quitando de aquí, yo las puedo utilizar. Lo veremos más adelante. ¿Por qué tenemos que tratar el agua? Ustedes saben que en el agua, no sé si lo habrán oído con la COVID, hay muchos de esos bichitos, el bichito de la COVID, el virus del COVID, se mueve también en el agua. Al agua le encanta, a nosotros nos encanta nadar y los microorganismos que están ahí y que causan enfermedades también les encanta estar en el agua. Entonces, el agua es un vehículo importantísimo para transmitir, para transportar a estos microorganismos que nos pueden dar enfermedades. En lugares donde el agua residual se mezcla con el agua de bebida, hay más problemas con estas enfermedades, tifus, cólera, y parece increíble, pero todavía a día de hoy hay mucha gente por este tipo de enfermedades, por usar agua que no está en condiciones. Pero también ocurren este tipo de catástrofes. Esta foto de aquí es del Mar Menor. ¿Han visto que este verano hemos tenido muchos problemas en el Mar Menor, en Murcia? Lo han visto, que se han muerto muchos peces. ¿Por qué? Porque si nosotros vertemos esas aguas residuales sin tratarlas, si no hubiera una depuradora, esas aguas residuales quitan el oxígeno que necesitan los peces que están en el agua hay oxígeno disuelto. Nosotros no somos capaces de cogerlo, pero los peces con las branquias sí. Y si no hay suficiente oxígeno, ellos mueren por asfixia. Aparecen también estos tipos de fangos que son muy desagradables. A mí no me gustaría bañarme en una playa que estuviera así, no sé ustedes. ¿A ustedes les gusta bañarse aquí? ¿Les gustaría bañarse? A mí desde luego que no. Y luego también aparecen muchas algas. ¿Ven estas algas aquí verdes? Estas algas que, por ejemplo, si se mezclan con el agua de bebida son malas. Ahora yo les contaré que nosotros las estamos utilizando para hacer cosas buenas con ellas. Y otra cosa importante y por la que tenemos que depurar nuestras aguas residuales es porque se supone que somos un país de primer mundo, un país que tiene unas posibilidades y que podemos cumplir estos maravillosos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado. Y entre esos objetivos de desarrollo sostenible está tener agua limpia y depuradoras, eso es lo que se representa el saneamiento, proteger la vida submarina, ya han visto lo importante que es para nuestros peces, y también cuidar los ecosistemas terrestres. No se trata de que en el fondo de un barranco tiremos cualquier agua sucia de cualquier manera. Pero es que además, como somos un país de primer mundo, si no cumplimos nuestras leyes, las leyes que nos ha dado Europa, nos ponen multas, nos ponen sanciones. Y de hecho, Canarias está pagando mucho dinero todos los días por no depurar bien sus aguas residuales. ¿Vale? ¿Entienden ahora que es súper importante tener esas fábricas para limpiar el agua, verdad? Esas depuradoras. Sí. Los he convencido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver un poquito el corazón de una depuradora. ¿Qué hace una depuradora? Porque es muy bonito, yo les cuento, parece que es magia, ¿no? Pero no, no es magia. Bueno, tiene algo de magia, para mí sí. Lo primero que hacemos es quitarle las cosas más gruesas que llegan. Ya les he dicho que a veces cuando llueve, pues se arrastran cosas. Pero también nosotros a veces no usamos muy bien el retrete. ¿Cuántos de ustedes tiran cosas por el retrete que no deberían tirar? Muchas cosas que no deberíamos de tirar. Y en las depuradoras, en las primeras partes de esas fábricas, tenemos una serie de rejas y de cámaras que nos sirven para quitar esas arenas. Aquí ven las arenas que ya las hemos quitado. Y basura, nos llega basura como si fuera la que hay en el contenedor de las aguas del normal, el contenedor gris, que es donde ponemos los residuos de la bolsa que separamos en casa. Y esto lo podemos llevar a las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la que está en Arico.
¿sabes? El complejo medioambiental. No sé si lo habrán visitado. No. Pues los invito a ir porque está súper chulo, ¿vale? Cuando puedan, pidan cita, que está muy, muy, muy bien. Bueno, pues ahí parte de los sólidos que estamos quitando de esas aguas, los quitamos porque después vamos a tener máquinas más adelante, máquinas muy sofisticadas, y entonces si esto pasa, pues se pueden romper. Entonces quitamos todo esto primero, quitamos las arenas, los aceites y las grasas, y esto es para que por favor nos ayuden a no tirar cositas que no se deban de tirar por el inodoro, que para eso tenemos las papeleras, ¿vale? Lo que sea sólido que vaya a la papelera. Por el retrete solo tiene que ir el pipí y el popó, ¿vale? Luego tenemos otro tratamiento que llamamos tratamiento primario. Y esto lo que hacemos es quitar sólidos que todavía quedan suspendidos. Aquí los ven, que están aquí arriba. Ven que el agua aquí está más clarita y aquí se ve más turbia. Son sólidos que flotan y demás. Pues intentamos quitarlos para eso, para que no nos estropeen nuestras instalaciones. Esto se llama, esto es un sedimentador, que es este mismo equipo, pero sin el agua, para que vean cómo es la tripa de la máquina. Y todos los sólidos que van decantando nosotros los empujamos y los recogemos en este en este receptáculo y los podemos sacar del equipo. De manera que el agua, que ya está un poquito más clara, pasa a la siguiente fase. En la siguiente fase, esta de aquí es la depuradora antigua de Adeje Arona, ¿vale? Y esta de aquí que tenéis es la de Santa Cruz, para que veáis que estamos hablando de cosas que tenemos en las islas, que existen, ¿vale? En una primera fase tenemos una gran cuba, estas cubas que veis aquí, donde introducimos aire. Y aquí hay unos bichitos, unas bacterias, hay bacterias buenas y bacterias malas, y estas son estupendas para nosotros, porque lo que van a hacer, esa materia orgánica que yo les contaba, eso que iba con nuestro popó y nuestro pipí, ellas las utilizan para que haya más individuos. Esos individuos se van agrupando, como veis aquí en esta imagen, formando grandes flóculos, que le llamamos lodo, se quedan retenidos y luego el agua sale limpia, la veis por aquí. Y así es como conseguimos tener este agua de aquí. ¿Lo veis? Parece magia, pero no lo es. Es todo física, química, biología, todas esas asignaturas maravillosas que yo sé que os encantan tanto. Hasta aquí estupendo, ya tenemos el agua que si nosotros quisiéramos enviarla al mar, pues este agua no es tan peligrosa como esta. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Yo en una piscina con esta agua me podría bañar. Con esta no, pero con esta sí. Pero incluso nosotros queremos ir un poquito más allá. Y en lo que nosotros trabajamos en el grupo en el que yo estoy es en mejorar todavía un poco más la calidad de este agua. Aquí, aunque no los veamos, hay microorganismos muy chiquititos que todavía podrían darnos lugar a alguna enfermedad. Eso que llamamos patógenos. Y hay también nutrientes que podrían formar crecimientos de algas que no queremos. Entonces vamos a hacer tratamientos especiales, que los llamamos tratamientos avanzados. En eso trabajamos nosotros. ¿Y por qué hacemos estos tratamientos avanzados? ¿Ustedes creen que Canarias es un lugar donde sobra el agua? No, hemos tenido unas lluvias estupendas este fin de semana y nos han quitado el lunes, no hemos tenido que ir al cole, pero eso no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que no tengamos agua, por eso sacamos el agua del mar, con unas máquinas que gastan mucha energía, porque la osmosis y la membrana gastan mucha energía. Aquí, si se fijan, este mapa está colocado de otra manera, normalmente estamos siempre nosotros en primer plano. Aquí está Canarias. ¿Y veis el color rojo, rojo fuerte? Significa que somos un lugar donde tenemos problemas con el agua. No tenemos muchas aguas. Esto es un trabajo especial que hicieron unos investigadores solamente para estudiar los problemas del agua en las islas. Y casi todas las islas tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que no tenemos mucha agua. De hecho, España ha invertido, está invirtiendo y ha invertido mucho dinero para intentar lo que llamamos reutilizar las aguas residuales. Yo no sé si ustedes saben que nosotros aquí en Tenerife somos pioneros a nivel nacional en reutilizar agua. ¿Ustedes sabían que nosotros reutilizábamos el agua que sale del pipí y del popó? No. Pues sí, señores, no todo el agua se va al mar. Hay una parte importante que llevamos muchos años reutilizando. A ver, ustedes han ido por la autopista del sur y han visto una gran tubería que va cerca del mar. Sí. No, la próxima vez que cojan el coche, que vayan en el coche o en la guagua y hagan el camino entre Santa Cruz a Adeje o al revés,
Fíjense que en la zona que está más pegada al mar hay una gran tubería. Esa tubería lleva desde 1993, ustedes no habían nacido, ni siquiera eran un proyecto, se lo puedo asegurar yo. Papá y mamá seguro que no habían pensado en ustedes, en que iban a venir. Pues empezamos desde esa época a enviar primero el agua que sacábamos de Santa Cruz, después de pasar por la fábrica que limpiaba el agua, por la depuradora, la enviábamos al sur para que los agricultores pudieran utilizarla. Y ahora, hace cosa de 20 años, se le ha unido el agua que sale de Adejarona también. Es tan importante ese agua para los agricultores. Aquí tienen el agua total que se utiliza y aquí en esta barra lo que representa el agua reutilizada. Si ahora nosotros le quitáramos a los agricultores ese agua, posiblemente no podrían trabajar, tendrían que cerrar muchos de ellos las explotaciones agrícolas. Para nosotros es muy importante, en la isla es muy importante. Y nosotros trabajamos con esta empresa, con Valden, que es una empresa insular, es una empresa del Cabildo, para que esto ocurra todos los días. Ayudamos a mejorar ese agua. Para eso ellos tienen un montón de instalaciones, ven la tubería que les decía, y hacen un montón de cosas con ese agua. No les voy a volver locos con esto. Pero lo que sí quiero que entiendan es que es una cosa que no solamente hacemos en Canarias, aquí aparece Canarias, lo hacen las Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Murcia, porque son todas regiones que necesitan mucha agua. ¿Dónde usamos ese agua? Pues principalmente para regar. La usamos mucho en riego agrícola, la usamos para limpiar las calles, para regar parques y jardines, para regar los campos de golf. Y tiene de bueno que aunque tenemos que asegurar siempre una buena calidad, siempre ese agua está ahí. Es una agua que siempre suministramos, que como les decía, todos los días vamos al baño, todos los días nos duchamos, todos los días ponemos lavadora. O sea que siempre vamos a tener este tipo de agua disponible. Y eso es importante porque no dependemos de que llueva más o de que llueva menos, ¿vale? Y es una forma de evitar que ese agua vaya al mar. La volvemos a utilizar. Pero es que además de el agua, que se las he destacado en esta diapositiva, y de que Europa nos dice que el agua es preciosa y que no la podemos tirar, nosotros trabajamos para que estábamos aquí, llegar hasta aquí. ¿Ven la diferencia? Este agua está prácticamente transparente. Nosotros trabajamos para conseguir que este agua que se le da a los agricultores en Tenerife sea cada vez mejor. Pero además, ¿se acuerdan que les dije que en el agua había un montón de cositas que yo iba quitando y que después iba a poder utilizar? Sí. ¿Se acuerdan que lo dije al principio? Sí. Vale, pues una de esas cosas son los nutrientes. Los nutrientes que en ocasiones pueden ser malos, nosotros podemos utilizarlos para hacer abono. Son nitrógeno y fósforo. Y les cuento, hay unas cosas que tiene Europa. Europa no tiene materias primas. Nosotros necesitamos fósforo para tener un fertilizante, el fosfato amónico que le echamos siempre cuando alguien planta papas o pone una plantita o tal, siempre buscamos un nutriente. Y si se van a cualquier tienda donde vendan sustrato para plantas, verán que hay nutrientes. Si no, pregunten en casa los nutrientes, los fertilizantes. Y eso tiene siempre nitrógeno, fósforo y potasio, es lo habitual, porque son las cosas básicas que necesita la planta. Bueno, pues una de las cosas que Europa no tiene es fósforo. Tampoco tiene mucho nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que comprárselo a países como Marruecos, a países como China. Entonces, y estamos un poco dependiendo del precio que ellos nos quieran poner. Si ellos quieren subir los precios, pues nosotros, si queremos tener agricultura en Europa, vamos a tener que pagar esos precios a lo que nos digan. Y eso es lo que nosotros ya hablamos de materias primas críticas para el futuro desarrollo de Europa. Y esta es la lista de una serie de sustancias que considera Europa súper importantes para que no seamos dependientes. Ahora que estamos con el tema de la guerra, han oído que somos dependientes de Rusia con la energía y de que están todos los países muy preocupados, ¿verdad? Pues imagínense con las materias primas, si no tuviéramos fertilizantes o no tuviéramos este tipo de elementos que ven aquí, los que ya estén empezando a ver la tabla periódica, algunos de estos aparecen ahí, son tierras raras, estos son los que necesitamos para hacer los microchips,
y para poder tener teléfonos móviles, super smart TVs, tablets, ordenadores y todo este tipo de cosas. Y todas estas cosas, como no las tenemos que comprar fuera de Europa. ¿Vale? Entonces, súper importante que nosotros, sobre todo la agricultura, que es lo importante para que podamos comer todos los europeos, pues podamos tener fertilizantes. Y esos fertilizantes, como les he dicho, los podemos sacar de las aguas residuales, de todas esas cosas que les hemos ido quitando a las aguas durante su tratamiento en esas fábricas de limpieza de agua. Algunas de estas las tenemos aquí y otras, como el fósforo, como no las tenemos, pues tenemos que intentar producirlas a partir de nuestras aguas residuales. Pero en las aguas residuales también tenemos materia orgánica. Y la materia orgánica, a través de herramientas biotecnológicas, podemos hacer con ellas un montón de cosas. Podemos hacer combustible, biocombustible, para no depender del petróleo, de la gasolina, del fuel, y hacer que nuestros coches, nuestras guaguas, nuestra producción de energía no dependa del petróleo. Y también podemos hacer bioplásticos. Aquí, por ejemplo, les he puesto, esto es un recorte de una revista científica donde ya hay experiencias donde estamos a través de esos lodos, ¿ven? Estos lodos son, estos son los residuos de esas aguas que teníamos ahí, que íbamos quitando, pues ya estamos produciendo biocombustibles y bioplásticos. Además, también biofertilizantes. Y nosotros en el grupo nuestro estamos intentando pues pasar de esta imagen que teníamos antes de que una estación de tratamiento, una depuradora, una fábrica de limpieza de agua era un lugar donde entraba el agua y simplemente la limpiábamos, a un lugar donde ahora es una biofactoría o una bioindustria, donde el agua entra, sigue entrando agua residual, pero ahora tenemos un agua regenerada, la llamamos así porque la podemos reutilizar. Tenemos fertilizantes, tenemos combustibles, tenemos nitrógeno, podemos hacer un montón de cosas con ella. Y en el grupo nuestro estamos trabajando ahora, a ver que no se vaya, estas son algunas de las instalaciones que nosotros tenemos. Esta instalación está en la depuradora, en la fábrica para limpiar el agua que hay en Valleguerra, en el norte de la isla, y esta la tenemos en Santa Cruz, ¿vale? En la depuradora de Santa Cruz. Y estamos cogiendo el agua, una vez la depura, nosotros la mejoramos. Gracias a esas algas que antes salían de forma incontrolada, nosotros las hacemos que crezcan de una manera concreta, controlando cómo queremos que crezcan, porque si nosotros conseguimos separar después estas algas del agua, tendremos por un lado el agua limpia y por el otro una sustancia, un líquido muy concentrado que podemos utilizar como fertilizante directamente. Porque las algas y las cianobacterias y las diatomeas, que son tipos de organismos fototróficos, los llamamos así, porque crecen con la luz, pues toman los nutrientes y la materia orgánica que queda en el agua, la incorporan y ellas crecen y nosotros luego las podemos separar. Aquí en Canarias la luz solar no es un problema, ¿verdad? Tenemos sol, mucho sol. Luego podemos utilizarla para cultivar estos microorganismos y que después nosotros las podamos utilizar como fertilizantes. Esto que les pongo aquí es un ensayo que hemos hecho cogiendo millo. Todos sabemos lo que es el millo, ¿verdad? Lo usamos para hacer gofio. Y hemos utilizado las algas que hemos producido para ver qué tal crecen. Y les puedo asegurar que van súper bien, casi como esos fertilizantes que compramos en las tiendas. Así que si todo va bien, tenemos este proyecto que nos ha financiado el Ministerio Nacional y vamos a tener otro. Creemos que podemos conseguir fabricar un fertilizante en Canarias a partir de nuestras aguas residuales. Y bueno, esto era lo que yo quería contarles a partir de unos equipos que hacemos y donde después filtramos el agua con unas membranas muy parecidas a la osmosis inversa, conseguimos agua de calidad, conseguimos nutrientes y además podemos conseguir también un biocombustible, metano, y hacer que podamos trabajar eso que se llama economía circular y hacerlo a partir de un residuo que en este caso no es sólido, sino líquido.